de estar juntos con nuestra familia, de hablar de que disfrutamos cada instante. ¿Cómo podemos nosotros como padres hacer que nuestros hijos disfruten cada instante con nosotros? Yo creo que primero sería determinar qué lenguaje tiene cada niño. A nuestros hijos en este tiempo. Creo que es un tema muy, pero muy difícil, muy delicado en estos momentos cuando hablamos de moralidad, porque hay muchas cosas que realmente se nos van de las manos. Yo considero que mi parte en Renacer es enseñar valores, creo que va con la moralidad, porque como familias aprobamos o desaprobamos ciertos comportamientos. Pues a decirle que está bien y que está mal. Bueno, una de las cosas que a veces no tenemos presente, que los pedagogos, los maestros, maestras trabajan mucho, es el ambiente de enseñanza. Mi propia esposa, Nancy, me acuerdo las horas que ella invertía en preparar el aula para que fuese un ambiente donde los estudiantes pudiesen aprender, que se preste a aprender. El apóstol Pablo nos habla en el Nuevo Testamento, cuando habla de la iglesia, la compara, una de las ilustraciones, como un edificio que se está construyendo. También compara a la vida cristiana como una carrera. Entonces, en cuanto a la enseñanza de la moralidad, tenemos que fijarnos, me parece, por lo menos en dos cosas: en el ambiente de enseñanza y en el contenido que se está comunicando en ese ambiente. Si el ambiente no se presta, entonces tal vez el contenido quede confuso y no quede claro. Entonces resulte en contradicciones de convivencia. Concretamente estoy pensando, la familia es un ambiente, si puedo usar la palabra, vivencial. Siempre se está viviendo. Pero ¿cuál es el ambiente que nosotros como padres trabajamos para que nuestros hijos puedan ir, si puedo usar la frase, captar la verdad? Tal vez por el proceso de osmosis, captar la verdad. No solamente recibir información, pero como una esponja, absorberla en ese ambiente. Otra vez, sin redundar demasiado, en ese ambiente didáctico que hay en casa, en la relación entre el padre y el hijo, el padre y la madre, y si hay otros miembros de la familia, como los abuelos, los tíos. Sí, y en el ambiente familiar ocurren muchas cosas. Incluso vamos a hablar de términos multiculturales. Sí. Creo que es algo interesantísimo aquí en Estados Unidos. Sí. Usted creció en México. Sí. Usted creció en Cuba y aquí en Estados Unidos. En Cuba. Y muchos años en España. Ok, pero en la etapa de la adolescencia, por decir algo, la estuvo aquí en Estados Unidos. Sí. Bueno, yo pasé 31 años, 30 años de mi vida los pasé en Venezuela. Llego aquí a los Estados Unidos y veo que la enseñanza de lo que es la moralidad es completamente distinta. Empezando por lo que me enseñaron a mí, las normas del buen hablante, normas del buen oyente y las normas de cortesía. Esas cosas a mí me las enseñaron. Cuando yo llegué aquí a los Estados Unidos, llegar a un lugar y decir buenos días y que nadie me respondiera, para mí fue como una cachetada. Pero ¿cómo
hacer en una familia multicultural? Un papá salvadoreño, una mamá peruana, y los hijos nacidos aquí en Estados Unidos y formados en la escuela de aquí de los Estados Unidos. Mi caso. ¿Cómo has hecho, Xochitl, en una familia multicultural que tiene distintos backgrounds o distintos, distinta antecedente de educación? ¿Cómo haces para que los principios de moralidad encajen en la enseñanza de ese hijo? Bueno, para decirles un poquito mi trasfondo, mi mamá mexicana, mi papá peruano, mi esposo uruguayo, yo mexicana y mi hijo americano. Y no hablemos de la demás familia porque entonces salen más culturas, ¿verdad? Pero voy a hablar ahorita de cómo le hice yo. Y yo creo que tuvo que ver esos valores que mi mamá me inculcó a mí, que es lo que me permite a mí ahora pasárselos a mis hijos. Pero también yo creo que la iglesia, la palabra, ha complementado esos valores porque muchas veces no los tienes todos, ¿verdad? O hay unos que uno piensa que es un valor y realmente no lo es, o piensas que estás bien moralmente y cuando tú te vas a la palabra y ves que no era así, te equivocas. O sea, es un error que uno tiene, pero uno tiene esa oportunidad de quitarlo, ¿no? De cambiarlo y romper cadenas de mi mamá hacia mí y de cómo yo educo ahora a mis hijos. Pero yo creo que ha sido un conjunto de lo que mi mamá me enseñó con la palabra que he estudiado, de lo que sé de la palabra. Bueno, eso me suena muy interesante. Ahora, Joel, ¿hasta qué punto nosotros podemos utilizar la palabra de Dios? Porque a veces utilizamos la palabra para contender, lo cual no debería ser así. Pero si papá quiere enseñarle algo al niño, mamá quiere enseñarle otra cosa al niño, y ambos tienen una escritura bíblica para fundamentar su argumento, ¿cómo se puede hacer en este caso? A mí me gusta hacer una pregunta con mucha frecuencia y es, ¿cuándo es la verdad verdad? Obviamente es una pregunta con trampa, porque la presuposición es que si es verdad, siempre es verdad. Entonces, lo que observamos o lo que puede ocurrir en muchas de nuestras familias multiculturales es que no se puede acceder intelectualmente a una verdad, pero eso se convierte en algo práctico en casa. Para contestar tu pregunta, uno de los principios bíblicos que tenemos bien claro es ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces eso se tiene que vivir en casa para que los hijos entiendan ese principio, no solamente que sea una verdad intelectual, pero que se conviva. Entonces automáticamente ahí vemos que lo que valoramos es la persona. No importa de qué país o de qué cultura, si yo me amo a mí mismo, o si mejor dicho, si yo no me amo a mí mismo, voy a amar a otra persona. Entonces los padres que reciben una formación, que pueden estudiar la palabra de Dios y hay madurez en su relación. Repito, madurez en su relación significa, en mi opinión, una convivencia madura, no un montón de información. Entonces se ponen de acuerdo en qué es lo mejor para ese hijo o hija. No tiene que ser igual para todos los hijos, porque cada uno es diferente. Y creo que nos cuesta muchísimo entender que aunque somos criados en la misma casa, con los mismos padres, bajo los mismos principios, cada hijo tiene un comportamiento distinto. Además, la etapa que estamos viviendo, y yo lo veo por decir, en mi época, uno se vestía más, se tapaba ¿Conservador? más. Uno se tapaba más a como ahora lo están haciendo, pero si tú ahora, yo veo que muchas mamás quieren que la hija no tenga un escote y cree esa muchacha que eso es lo que está de moda y que por eso ella lo quiere hacer. Entonces ahí lo que la mamá le enseñó, ya la hija ya no lo toma como
que es una enseñanza, sino como que está en contra de ella o que no sabe qué es lo que está de moda, ¿no? Sí, y creo que también tiene que ver el tiempo que estamos viviendo. Bueno, se nos fue el tiempo demasiado rápido. rápido, extremadamente rápido. Pensé que íbamos a hacer una pausa en este momento para escuchar buena música, pero bueno, vamos a hacer la pausa que nos corresponde precisamente a esta hora y regresamos con más de este tema de las familias saludables. Ya regresamos aquí en Vida 1010 AM. A ver, vamos a ver si solucionamos este problemita de audio que tenemos aquí. Nos han estado escuchando, pero con el audio Facebook. de la cámara. Bueno, tenemos más comentarios de nuestra gente. Aquí, bueno, hay una persona en que efectivamente ambos son de la iglesia. Ambos son creyentes. Pero a mamá le gusta que los niños estén todo el día en la iglesia o que estén en todas las actividades de la iglesia. Y papá, aunque es cristiano, les dice, no es necesario que estén todos los días en la iglesia. Y de hecho hasta pelea con mamá porque le dice, vas a cansar a los hijos de tanto tenerlos en la iglesia. ¿Cómo se puede manejar una diferencia de criterios así? Hablando de lo que es bueno y lo que es malo. Porque y ahí utilizamos la escritura también. Bueno, la Biblia dice que es mejor un día en la casa de Dios que 1000 años fuera de Él. Y el otro dice, bueno, pero es que estás como María y queremos que estés como Marta, que está haciendo el trabajo. Todas esas cosas son necesarias que nosotros las discutamos. Vide, buenas tardes. Sí. Si me puede llamar dentro de unos 10 minutos, luego de la 1 me podría llamar, que estoy en un programa en vivo ahora mismo. Ok, gracias. Ok, entonces bueno, creo que vamos a regresar con esa respuesta. ¿Está bien? En ese tema. Sí, porque para uno... Lo que pasa es que mi percepción ahí, yo responsabilizo a la iglesia. Porque, es decir, hay mucha autoridad entre padre y madre, pero también hay autoridad entre iglesia y familia. Entonces, también el ambiente cultural de la iglesia primitiva no tiene nada que ver con nosotros hoy en día. Entonces, además sí. Que todos los extremos son malos. Sí, tu punto fuerte, yo. Tu punto fuerte. Viene con preguntas muy fuertes hoy. No. Yo no soy partidario, yo le decía a la gente, no venga a la iglesia, pero estáis juntos con familia. Y eso liberaba a la gente un montón. Bueno, aquí estamos ya de regreso al aire. Una de las cosas que acaba de mencionar Xochitl
muy interesante lo que acaba de decir. Los extremos son malos. Y quisiera escuchar nuevamente al aire lo que acaba de mencionar Joel, porque acaba de decir esto y sé que a muchos les va a sonar extraño, pero creo que hay la necesidad de entenderlo y espero que nadie descontextualice lo que se va a decir ahora. ¿Cómo es eso de decirle a la gente algunas veces no vayan a la iglesia? Por supuesto. Si yo soy pastor de una iglesia, que lo fui y fundamos iglesias en España, yo creo que la gente esté en la iglesia porque quieren. No porque si no le voy a pegar un palo. Porque en nuestra cultura muchas veces el pastor es un cacique, no es un siervo, no es un pastor de ovejas, sino su valor a veces parece que depende de cuánta gente está en el culto ese día. No, yo quiero las personas o las familias que estén en el culto o en alguna actividad de la iglesia porque quieren estar, no porque si se les va a ver mal o algunas veces algunos le dicen que están pecando. No. Pero yo le decía a muchas familias, le decía, no vengas a la iglesia, pero si te quedas, que estéis juntos como familia, que paséis un tiempo rico, tú lees la palabra, orar juntos. Es decir, la gente son libres, tienen que entender eso. Si no, entonces hay poca diferencia entre una iglesia y una secta. Sí, bueno, eso también es algo que hay que entenderlo bien. Ahora, para reafirmar un poquito, yo estoy en la iglesia, los viernes tenemos un small group. Entonces, este viernes precisamente estábamos hablando de cómo ministrar, ¿no? Y yo hice la pregunta que si no, yo no me sentía que tenía conocimiento en la Biblia, que yo no tenía el don de profetizar y ¿cómo puedo yo compartir la palabra si yo no me siento preparada? Y alguien dijo que es también demostrando y somos un ejemplo para la gente que no conoce de Jesús, ¿verdad? Y es una forma de ministrar. ¿Qué va esto? La moralidad con lo que es el ser pastor y todo eso la moralidad es el bien y el mal, ¿no? Lo que está bien, lo que está mal. Y nosotros, si somos un ejemplo de lo que es ser Jesús, aunque no lo hablemos con nuestros actos, con lo que decimos, vamos a poner en práctica un tipo de moralidad que va ligado con el ser pastor, el no ir a la iglesia, porque ¿de qué te sirve ir a la iglesia pero tienes un comportamiento que no coincide lo que hablas con lo que actúas? Entonces todo eso se conjuga en moralidad, ¿no? Sí, yo escuché en una oportunidad a un pastor que dijo lo siguiente: David salvó al pueblo de Israel de un gigante, pero años más adelante terminó de alguna manera perdiendo su familia. Y él lo comparó con Noé. Dijo, Noé no pudo salvar a nadie, pero Noé salvó a su familia. ¿Y qué ganaría yo si salvo al mundo, pero pierdo a mi familia? Wow, tremendo tema. Esa es una realidad que todos los hombres y mujeres de Dios tienen que afrontar en su convivencia de la familia y la convivencia en la iglesia. Yo creo que lo que nos ha hecho daño a nosotros los hispanos es nuestro trasfondo cultural, socio-religioso, de una religión introducida en nuestra cultura que divide, que compartimenta las cosas y a veces no somos capaces de ver que es todo íntegro. Yo siempre soy cristiano, por eso muchas veces cuando despedíamos el culto yo decía, no dejamos de estar en la presencia de Dios, siempre estamos en su presencia, solo que en este momento hemos estado como un grupo pequeño o en el culto del domingo u otra actividad, pero en todo ese ambiente pedagógico es donde se transmite la moralidad, donde los hijos pueden ver que mamá y papá son íntegros, que dicen la verdad. Si yo hago trampa en los impuestos
O si mis hijos me oyen a mí decir una mentira y después yo vengo a decirle que no deben de mentir, pues estoy creando un ambiente contradictorio que confunde a los hijos. ¿Cuál es la mejor forma de enseñar moralidad? Con el propio ejemplo. La convivencia. Ahora, se necesita contenido. Y Jesucristo aprovechaba diferentes momentos para comunicar, pero era una convivencia. Y si nosotros no tenemos tiempo para compartir con nuestra familia por el trabajo, porque viajamos mucho, o por lo que sea, por el estilo de vida que hay aquí en los Estados Unidos, ¿de qué otra manera podemos enseñarle esos principios de moralidad a nuestros hijos? Bueno. Yo creo que primero hay que ver qué principios. A mí la Biblia me ha guiado por muchos que yo no... el que dijo Joel de amar a tu prójimo, este fue uno de los que a mí me costó trabajo entenderlo, ¿verdad? Porque... ¿No querías amar al prójimo? No, porque yo venía de la iglesia católica, donde pues no iba a la iglesia, solamente pues en México es cuando tenemos lo que los 15 años, un evento, ¿verdad? Es cuando uno se presenta en la iglesia, y realmente yo no conocía a Dios. Yo puedo decir que yo no lo conocía. Yo lo vengo a conocer cuando yo me hago cristiana, pero después cuando yo tomo consejería y pues estoy pasando por situaciones y me dicen ora por ella, tienes que quererla, tienes que ayudarla. Entonces, ¿cómo? ¿No? Si también la Biblia dice que diente por diente, ¿no? Ojo por ojo y diente por diente. Entonces ya irme metiendo y ir viendo de qué está hablando, en qué momento. Y me ha instruido la Biblia para saber en qué momento yo lo tengo que aplicar, a también no quedarme callada, a saber cómo actuar en cada situación. No puede existir no tener tiempo. Es que no puede existir. Si llegamos a ese punto, entonces yo le digo a la familia, no vengas al culto, quédate en casa y organizar el día juntos para que podáis estar juntos y pasar el tiempo juntos. No, si ese es el caso, y es el caso de muchas familias, tenemos que volver a evaluar la realidad de nuestra convivencia. O sea, a mí me pasó lo mismo. Yo estaba dedicado, como tú decías, a cuidar a otros, y nuestros hijos vivían con nosotros, pero también tenemos que tener presente que nuestros hijos, aún viviendo y creciendo, ellos toman sus propias decisiones más adelante. Entonces, repito otra vez esos dos puntos: el ambiente pedagógico, la convivencia y el contenido. Tarde o temprano se verá la verdad en la convivencia. Se nos fue el tiempo, señoras y señores. El número de teléfono de la organización Renacer para que ustedes puedan participar en los talleres para padres, las charlas para padres, es el 678-469-9550. 678-469-9550. De verdad, hoy hemos tenido un tema que apenas empezamos hoy. Apenas lo empezamos. Vamos a ver cuántos días vamos a poder hablar de este tema, porque a mí me parece muy emocionante hablar de la moralidad. Enseñarle la moralidad a nuestros hijos es algo muy delicado, pero también dependiendo del concepto de moralidad que nosotros como padres tengamos y qué es lo que va a absorber nuestro hijo, cómo va a ser eso congruente con lo que él ve en la calle, con lo que hablamos y con lo que hacemos. El proverbista Salomón dijo: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere grande no se apartará de él. Así que el próximo martes, 12:30, con Joel y con Xochitl vamos a estar aquí hablando de este tema. Y bueno, quiero que me digan la frase para despedirnos por el día de hoy. Sí, no te olvides que el amor que no has ganado no lo puedes perder. ¿Xochitl? No, yo no tengo ninguna frase. Yo la de que si tienen necesidad, hablen a Renacer y ahí les podemos ayudar. 678-469-9550, 678-469-9550. El próximo martes a las 12:30 seguimos hablando de estos temas interesantísimos y muy importantes para tener familias saludables. La verdad es que rápido se va el tiempo, ¿eh?
Cada uno tiene que